Buenos días, estimadas estudiantes. Vamos a dar la continuidad con la tercera clase. Aquí vemos los ejes psicomotores. Los ejes psicomotores son importantes en el área de psicomotricidad porque aquí tenemos cuerpo, espacio y tiempo. Cuerpo, que es nuestro cuerpo y está conformado con emociones, con el área cognitiva, emocional, socioafectiva y todas las áreas que corresponden al cuerpo. Tenemos aquí el espacio, que está en un determinado espacio, ¿ya? En un determinado espacio, lugar. Y aquí tenemos el tiempo. El tiempo, más que todo, se refiere al tiempo en el que se encuentra nuestro cuerpo y en el área, y también realizando sesiones de psicomotricidad, el tiempo es 45 minutos. ¿Ya? Entonces, de esta manera se va dando lo que es cuerpo, espacio y tiempo. Después tenemos, ¿por qué es tan importante los ejes psicomotores? No solamente por, por eso, sino que además los ejes psicomotores corresponden a todo lo que es las vivencias corporales que se dan en las sesiones de psicomotricidad. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Mm, Entonces, aquí hablamos del cuerpo, que es el eje principal de la psicomotricidad. ¿Ya? También se podría decir que aquí está lo que es la, el esquema corporal, la imagen corporal, que se centran en la atención del psicomotricista. ¿Ya? Estos conceptos se refieren a todo lo que es la representación mental de una persona que tiene sobre su cuerpo, incluyendo sus posibilidades y limitaciones para moverse y relacionarse con los otros. Tenemos aquí el espacio. Este es el otro eje importante de la psicomotricidad, ya que también se ve lo que es la dinámica de la percepción espacial. Son aspectos claves para trabajar en esta disciplina. En el desarrollo de la conciencia espacial permite también a los individuos distinguir tamaños, formas, colores y estimula la percepción sensorial. Aquí tenemos el tercer eje, que es el tiempo. Es el tercer eje fundamental. La estructuración espacio-temporal se relaciona estrechamente con la estructuración espacial y la conciencia del movimiento a través de actividades que impliquen un orden temporal, conseguir el ritmo de un sonido o realizar movimientos en secuencia que se desarrollen nociones temporales como rápido, lento, antes y después. Entonces, los ejes psicomotores son fundamentales y trabajan con las habilidades psicomotrices. Se enfocan en el estudio de la intervención de estos ejes y buscan desarrollar la conciencia y el control corporal, la percepción espacial y la estructuración temporal. ¿Ya? Entonces vamos a dar inicio a los contenidos psicomotores. Los contenidos psicomotores son importantes porque aquí vemos, por ejemplo, tenemos el freno inhibitorio, la disociación segmentaria, el equilibrio dinámico estático, la coordinación dinámica general, la lateralidad, el tono muscular. Ya esto es bien importante que ustedes puedan conocer. Entonces, el tono muscular. El tono muscular es el tono muscular es un estado permanente de la concentración parcial, pasiva y continua en el que se encuentran los músculos. Durante este periodo de sueño, el tono muscular se reduce, por lo que el cuerpo está relajado
Y durante las horas de vigilia se incrementa lo necesario para mantener la postura corporal adecuada para el movimiento que se realiza a través del diálogo tónico. ¿Ya? Entonces, el tono muscular, como vemos aquí, el tono muscular se refiere al estado permanente de la contracción parcial y pasiva y continua de los músculos en el estado de reposo, es decir, la tensión y la relajación de los músculos, que ayuda a mantener la postura. Aquí vemos la postura de los niños, la postura corporal adecuada para el movimiento. Ya, esto es importante también. Después tenemos aquí lo que es el esquema corporal. El esquema corporal para Dan Fontaine en 1978. El esquema corporal hace referencia a las experiencias que se tiene de las palabras, de los límites, la funcionalidad, el conocimiento y el reconocimiento y la movilidad de nuestro cuerpo. Experiencia progresiva adquirida a partir de múltiples impresiones sensoriales. Se afianza hasta los 8 años de edad. Es estática. Por ejemplo, aquí tenemos que los niños, las niñas están trabajando con lulas. Entonces aquí ya estamos trabajando lo que es el esquema corporal. Es decir, el esquema corporal es el conocimiento del propio cuerpo y las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, pecho, muñeca, brazo. ¿Dónde está el cabello? Aquí. En el niño igual. ¿Dónde está el cabello? Le podemos decir aquí. Señalamos, tocamos, sentimos. Después, ¿dónde están las piernas? Aquí. Entonces se va tocando el niño y también le vamos señalando, pero siempre con la imitación del adulto. ¿Ya? Entonces, de esa manera también se trabaja el esquema corporal. El esquema corporal se refiere más que todo a la representación mental que tenemos de nuestro propio cuerpo. Esto eh, incluye sus partes, los movimientos y las limitaciones en relación con el entorno, con el cuerpo. A medida que crecemos vamos desarrollando una imagen más precisa de nuestro cuerpo a través de nuestras experiencias y sensaciones. Además que el esquema corporal nos permite situarnos en entornos que nos rodean y establecer relaciones con objetos y las personas. Es fundamental para la planificación y ejecución de movimientos. Pues después tenemos aquí el lenguaje corporal. Para slide, la imagen corporal es una representación mental amplia de la figura corporal, su forma y su tamaño propia y de otro y del otro, lo cual está influenciado por factores históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos, que varían con el tiempo, dinamismo. ¿Ya? Entonces, la imagen corporal aquí, como verán, estamos aquí, una niña está viéndose, está tocando las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí la diferencia de niño, niña, manos, pies. En el niño se va reconociendo las diferentes partes del cuerpo
Entonces, de esa manera se va viendo, ¿no? Además que el imagen corporal se refiere a la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo, incluyendo el tamaño, la forma y cómo nos sentimos respecto a nuestro cuerpo. Es la forma que nos vemos a nosotros mismos y cómo evaluamos nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay diferentes cuerpos, cuerpos más delgaditos, cuerpos un poquito con masa muscular. Entonces, es de acuerdo a la percepción que nosotros tengamos la imagen sobre nuestro propio cuerpo, que implica vernos de manera realista, aceptando nuestras características y sintiéndonos seguros y cómodos de nuestro cuerpo. Sin embargo, la imagen corporal puede ser influenciada por el contexto cultural en el que vivimos y por el diálogo interno que establecemos con nosotros mismos. Una imagen corporal negativa puede surgir cuando valoramos de manera equivocada las formas corporales y percibimos parte de nuestro cuerpo de manera distorsionada. Es importante cultivar una imagen corporal positiva y saludable para promover el bienestar emocional y la autoestima. Aquí tenemos lo que es la lateralidad. La lateralidad es bien importante, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la lateralidad? Porque la lateralidad, bueno, en realidad todos los contenidos son importantes en el área de psicomotricidad, pero la lateralidad es igual uno de los contenidos importantes que se da en el desarrollo psicomotor de los niños. Por ejemplo, aquí tenemos el lado derecho, el lado izquierdo. La lateralidad es la predominancia de un hemicuerpo, ya sea derecho o izquierdo. Es las habilidades motrices básicas, coordinación y equilibrio. La lateralidad es la preferencia que muestra la mayoría de las personas por un lado de su propio cuerpo frente al otro. Normalmente la predominancia de un lado sobre el otro se refleja en mano, manitos, ojo, pie y oído. Por ejemplo, puede ser que haya diestros, ¿no? Entonces solamente sería que dominan el lado derecho. O puede ser que haya zurdos, entonces solamente el lado izquierdo. O puede ser que haya diestros, ¿no? Entonces de esa manera se va dando lo que es la lateralidad, la predominancia de un hemicuerpo, derecho o izquierdo. Y eso se va también dando en los niños, pero en los niños es bien fundamental conocer esto porque esto se va dando en diferentes etapas. Aquí tenemos, por ejemplo, la fase de la lateralización. El proceso de la lateralización consiste en el desarrollo hasta llegar a una lateralización definida que pasa por diferentes etapas. Por ejemplo, la fase de indiferenciación abarca en el periodo de 0 a 2 años aproximadamente. La lateralidad no está definida y en el niño o en el bebé, ya ese bebé, por ejemplo, va descubriendo poco a poco, a partir de su movimiento, que tiene dos manitos, que tiene dos piecitos, una cabeza, un cuello, em, y va desenvolviéndose a través de diferentes espacios y va conociendo paso a paso su cuerpo. Entonces, que estas le pertenecen y que estas son una fuente para obtener placer
porque le permite interactuar con el medio en el lugar donde se encuentra el bebé. Se caracteriza por la indefinición de presencia de uno o el otro lado. Después tenemos la fase de alternancia. Va desde los 2 a los 4 años, ¿ya? En esta etapa, el niño está motivado por su interés, por descubrir, por explorar diferentes lugares, espacios. Poco a poco va automatizando ya sus gestos y observación. Observaremos cómo utiliza el lado dominante de en las diferentes actividades. Por ejemplo, puede ser que le guste más saltar con el pie izquierdo, aunque en esa etapa está en desarrollo. Puede ser que, por ejemplo, maneje su mano derecha, luego su mano izquierda, su pie derecho, su pie izquierdo, derecho, los dos. Entonces ellos van descubriendo, ¿no? Esta importancia también de la lateralidad, pero a partir de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, mi mano está aquí, mi pie está aquí, mi mano puede hacer esto, mi otra mano puede hacer esto, pero no mucho. Entonces van explorando y conociendo poco a poco. En esta etapa se rige por contraste de rendimientos, es decir, utilizará aquel lado mediante el cual obtiene mejores resultados. ¿Ya? En la interacción con su entorno. Fase de automatización. Abarca el periodo de 4 a 6 años. Y aquí ya se desencanta. Por un lado concreto, se automatiza el uso de un lado del cuerpo en base a la preferencia instrumental. ¿Ya? La fase de automatización es el periodo de 4 a 6 añitos, es decir, la lateralidad se define hasta los 7 años, ¿ya? Por eso es importante que estas fases pasen los niños, conozcan. Ahora, donde ustedes están, vayan viendo si realmente está cumpliendo estas fases, estas etapas, si va conociendo su cuerpito, va conociendo un lado derecho, un lado izquierdo. Obviamente no lo va a decir mi mano derecha, ¿no? Sino ustedes van a ir viendo si maneja más su mano derecha, más su mano izquierda y demás, ¿no? Entonces, después se da lo que es la fase de automatización que abarca ya el periodo, es decir, el movimiento es más automatizado, ya conoce un poco más, y a los 7 años aquí ya se desencanta, ¿no? Por un lado concreto, es decir, ya se automatiza, ya se logra la fase. Se automatiza el uso de un lado del cuerpo en base a la preferencia instrumental, es decir, ya se define la lateralidad. Puede ser que ese niño sea diestro, zurdo o puede ser que tenga lateralidad cruzada. Entonces, eso posteriormente yo les voy a ir explicando, pero esto es importante que ustedes lo puedan conocer, ¿ya? Entonces, a partir de esto también se da, por eso es tan importante esto también, y todos los contenidos, el esquema corporal, el tono muscular, la imagen corporal, la lateralidad. ¿Por qué? Porque en el niño, por ejemplo, muchas veces conocemos, por ejemplo, aquí tenemos la letra A, ¿ya? Entonces es importante que para conocer, para hacer las letras, es importante que ese niño primero haya conocido su cuerpo, qué es el esquema corporal, la imagen corporal, qué percepción tiene sobre su imagen, si reconoce su cuerpo, si conoce su cuerpo, las partes de su cuerpo o cómo lo ve. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo donde está arriba están el cabellito, la cabeza, abajo están los pies. Después tenemos aquí los bracitos, ¿no? Entonces, esto es bien importante que el niño pueda conocer una arriba, una abajo, a un lado, al otro. Entonces, primero con su cuerpo, después ya
en el plano gráfico va a ir identificando, por ejemplo, una A hacemos un punto de un punto arriba, de un punto abajo, luego hacemos de un lado al otro, pero para que esto se pueda dar y no haya esta confusión, es importante que puedan conocer estos contenidos. Por eso también aquí estoy recalcando para que se pueda dar a conocer esto primordialmente en los niños, ¿ya? Y obviamente también en ustedes, que es importante también, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir conversando lo que es las fases de la lateralización, ¿ya? El proceso de la lateralización consiste en el desarrollo hasta llegar a una lateralidad definida y pasa por diferentes etapas. La fase de indiferenciación, indeferenci- indiferenciación abarca el periodo de 0 a 2 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces, como ya les había ido explicando, esto es bien importante, las fases. Luego venimos aquí lo que es los tipos de la lateralidad. La lateralidad homogénea, diestra o dextralidad es el predominio del lado de un hemicuerpo. Puede ser, en este caso, es del lado derecho sobre el izquierdo, principalmente en la ejecución del ojo, pie, oído, mano. ¿Ya? Entonces, como verán aquí el dibujito, este lado es el que está predominando, que es el diestro, ¿ya? Muchos de ustedes también son diestras y demás, ¿no? Entonces pueden ser también que sean zurdas, entonces la lateralidad se da de acuerdo al desarrollo, ¿ya? Entonces, también tenemos aquí la fase de la alternancia, que va desde los dos. Bueno, me estoy equivocando. Aquí venimos la lateralidad homogénea, que es zurdo o zurdería, que es la predominancia del hemicuerpo izquierdo sobre el derecho, principalmente en la ejecución del ojo, pie, oído y mano izquierda. Es decir, esa predominancia, ¿ya? Ojo, oído, mano y piecito, que este lado domina con su cuerpo, ¿ya? Entonces, a eso se le llama lateralidad homogénea zurda o zurdería. Luego tenemos la ambidiestra o lateralidad indefinida. No existe una manifiesta dominancia manual y se mantiene igual de bien con ambos lados. Suele darse en los inicios de la adquisición de los procesos de la lateralización. Entonces, aquí, por ejemplo, en lateralidad indefinida, se da, por ejemplo, que muchas veces puede manejar con su mano derecha su mano izquierda, ¿ya? Por ejemplo, eso más que todo se da a los 2, 4 añitos, o si no, también se da ya en adultos que manejan sus dos manos al mismo tiempo. Por ejemplo, más que todo se ve en artistas, ya que manejan sus dos manos al mismo tiempo, ya hacen dibujos o puede ser también sus pies. Luego tenemos aquí la lateralidad mixta, utiliza un lado del cuerpo para una actividad y otro lado del cuerpo para otras. Por ejemplo, el uso de mano izquierda para comer y la mano derecha para escribir, ¿ya? Entonces, aquí es importante, por ejemplo, puede ser que mi mano derecha solamente use para escribir y mi mano izquierda para comer.
o viceversa. Mi mano izquierda puede ser para escribir y mi mano derecha para comer. Entonces, de esa manera se va dando lo que es la lateralidad mixta, ¿ya? Entonces, muchas veces eso pasa en las personas, por ejemplo, que están al mismo tiempo leyendo, hojeando y también puede ser que sigan con el escribiendo o comiendo, dependiendo. Luego tenemos aquí la lateralidad contrariada o invertida, la lateralidad innata de los niños. Se ha contrariado por los aprendizajes adquiridos, es decir, zurdos o diestros, que por imitación u obligación utilizan la otra mano o pie. ¿Ya? Entonces, es importante también que aquí en la lateralidad invertida, ya que es algo innato, es decir, son zurdos o diestros por imitación u obligación, utilizan la mano o pie. Ya muchas veces, por eso les digo que la lateralidad se tiene que dar de manera sin forzar, sin forzar, ¿ya? Por ejemplo, aquí se da por imitación, pero también u obligación, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, de repente han escuchado mamás, por ejemplo, yo soy diestra, entonces quiero que mi hijo maneje su mano derecha, tiene que manejar, pero el niño, por ejemplo, es zurdo, pero muchas veces no, tienes que manejar con tu mano derecha, entonces eso no está bien porque el niño ya está dándose la iniciación de la lateralidad, es decir, los primeros movimientos de su dominancia con su cuerpo, ya sea mano derecha o mano izquierda. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo puedan conocer